¿Tu audio está bien? Excelente. Muy buenos días, bienvenidos a Política y Poder. En esta oportunidad contamos con la grata presencia de un especialista, un analista político, asesor, consultor político en campañas electorales presidenciales del Ecuador, para que nos explique qué está pasando en el Ecuador. Como se sabe, ayer sucedió algo que no hemos visto en nuestro continente, en décadas por lo menos, que yo recuerde, tanto la irrupción de la Policía Nacional a la sede diplomática de México ha causado sin duda revuelos y a la voz y al entendimiento de muchos, pues se ha roto la doctrina, con la doctrina Tobar, se ha roto con la doctrina y el derecho internacional sobre asilo diplomático y también, evidentemente, ha movido pues la arena y el territorio diplomático internacional, ya que la policía capturó a Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador, y sabemos pues que Ecuador está pasando por un estado de excepción y hay una serie de circunstancias sociales que han hecho que el presidente Noboa ponga mano dura. Por eso es que hoy tenemos aquí a Nicolás Haro para que nos explique qué está pasando en Ecuador. ¿Qué nos comentas? ¿Qué ha sucedido ayer, estimado Nicolás? ¿Por qué esa reacción tan inaudita del gobierno sobre el presidente Jorge Glass? Bueno, gracias, Norman, por la invitación. Un saludo a todos los hermanos toranos. Miren, lo que sucedió el día de ayer fue repercusión en vista del asilo otorgado al ex vicepresidente Jorge Glass. Estaba en calidad de huésped en la Embajada de México. Sin embargo, ayer el presidente de México, Andrés López Obrador, había dado y ha otorgado el asilo político. Pero esto no radica en que se pueda dar un asilo político a cualquier persona. En este caso es una persona que cometió delitos en el Ecuador como peculado, cohecho, asociación ilícita, ahora por una cosa a una ex asesora de él. Entonces, esto, por esos motivos no se le puede otorgar. La embajada mexicana ha sido una casa de bienvenida a los prófugos acusados de corrupción, en este caso del gobierno de Rafael Correa, y también en su momento fue la embajada de Argentina con la ministra Duarte, que en el caso de la ministra antes mencionada, ella huyó del país con el apoyo de la embajada argentina y ahora no sabemos a ciencia cierta en qué país está y ya dio su declaración que está fuera del país. Eh, pero esto no solo es porque el simple hecho de que se ingresó a la embajada mexicana a capturar al ex vicepresidente, desde luego, no debía haber hecho eso, pero hay que analizar un poco el contexto. El contexto Por, es que en las últimas por eso, y revelaciones. precisamente por eso es que te tenemos aquí, para que nos expliques a los que quizás conocemos menos de la política ecuatoriana y nos interesa evidentemente que les vaya bien, que puedan reducir los niveles de criminalidad, que creo que es la política del presidente Noboa, y por eso que te tenemos en el programa para que sigas y nos expliques eso, ¿no? Así que este es el espacio, estimado. El contexto es que las revelaciones de los chats de los narcotraficantes con sus abogados salió a relucir que estos narcotraficantes han estado financiando la salida de Jorge Glass de la cárcel. Y dentro de esas conversaciones también se pudo ver en uno de los testimonios de los que están dando testimonio adelantado que el expresidente Rafael Correa había tenido conversaciones por videollamada con el narcotraficante Leandro Norero. Entonces esas cosas ha conmocionado al Ecuador y desde luego yo creo que la actuar que hizo el gobierno ecuatoriano debe ser porque hay una información detrás telones que se puedan ir revelando en estos días, porque si salía un condenado de delitos común como el Ecuador a la embajada mexicana, podría salir muchos cabos sueltos que no pudieron haber sido revelados. Interesante la posición, como tú sabes, el Perú hemos tenido situaciones muy similares. Tuvimos el caso famoso de Víctor Raúl Haya de la Torre, un líder aprista que estuvo por muchos años en la Embajada de Colombia
Y evidentemente quizás el precedente más inmediato que puedo recordar es el caso de Irán, ¿no? Cuando ingresaron a la embajada de Estados Unidos en el Así es. 79 y que causó evidentemente estragos internacionales, movimientos internacionales muy fuertes, porque no es costumbre, pues, y como me decía un diplomático previamente a conversar contigo, en Latinoamérica y en el mundo en general, ni siquiera las dictaduras se han atrevido a tanto, ¿no? Y evidentemente, como tú lo has señalado, que es criticable la decisión, pero quizás la consulta aquí es, ¿no debió quizás el señor presidente meditar un poquito más esta medida, sobre todo por el precedente que puede sentar, ya que si se violenta una embajada o una misión diplomática que está protegido por los protocolos y tratados internacionales como el Tratado de Viena, entonces se abre la caja de Pandora, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que Rafael Correa y, bueno, la política del gobierno ecuatoriano, cuando Julian Assange pidió asilo a la embajada de Londres, perdón, a la embajada de Ecuador en Londres, la Scotland Yard, que es la policía británica, estuvo por muchos años resguardando, pero jamás se atrevió a ingresar debido precisamente al respeto irrestricto a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Así es. Claro, no debió quizás pesarlo un poco más esto, sobre todo mirando el contexto internacional, o es que quizás la poca experiencia en todo caso que el presidente puede tener le llevó a actuar quizás de una manera bastante rápida. Bajo ningún concepto debió irrumpir las instalaciones de una embajada en la embajada. No, no hay justificativo alguno. Pero yo lo que creo es que pudo haber tuvieron que tomar estas medidas por alguna información que pueda salir a pocos días. Pero si analizamos también un poco, el gobierno de Andrés López Obrador no ha sido tan consecuente como el Ecuador, analicemos, porque justamente él bloqueó al Ecuador el ingreso a la Alianza del Pacífico y de igual manera enterró el TLC con el Ecuador. Entonces, obviamente, consecuencia del gobierno mexicano con Ecuador no ha habido, pero tampoco justifico el ingreso a la embajada mexicana, ¿no? Pero como puso un ejemplo, cuando había ingresado la ministra Duarte a la embajada argentina, fue una manera de protección y de la misma manera dentro de artimañas, poder salir clandestinamente del Ecuador. Entonces, en este caso, como siendo una persona con varios delitos en su acusación, ya con sentencias, que pueda salir del Ecuador, yo creo que el Ecuador le dio un pare ya a tanto abuso de los corruptos de nuestro país, y teniendo en cuenta que la Nicolás, en embajada ese mexicana... punto, ¿qué tanto apoya su población? ¿Ha habido alguna medición, alguna consulta quizás breve respecto a esto? ¿Cómo está tomando la población esta medida? ¿Lo está saludando? Seguramente a veces resulta eso, ¿no? Medidas que de este naturaleza a veces tienden a ser populistas, ¿no? ¿Cómo lo está tomando la gente? A ver, tenemos una consulta el 21 de abril, una O mejor, consulta popular. populares, quise decir más que populistas, populares. Bueno, a ver, se puede analizar mediante este tema. La consulta popular tenía una aprobación de las 8 preguntas cerca del 61%. Y con el paso del tiempo, por las medidas económicas que ha tomado el Ecuador en estos tiempos, que es la medida del IVA y otras medidas económicas por el que se podrían estar implementando, la popularidad del gobierno ha ido decayendo junto al apoyo de la consulta popular. Aquí en el Ecuador ha sido los casos que las consultas populares, en este caso, siempre ha sido a la par de la popularidad del gobierno de ese entonces. Entonces, ha ido decayendo poco a poco la popularidad del gobierno y ha ido decayendo un poquito la intención del sí de la consulta. Sin embargo, con esto se afianza que el voto anticorreísta fianza con el sí de la consulta. Yo creo que es una medida también, un cálculo político que lo hicieron para poder afianzar y asegurar un poco que que el Ecuador tendría más del 50% con las consultas de las 8 preguntas que vamos a tener el 21 de abril. Correcto. ¿Y cómo está, bueno, cómo les afecta, para pasar a otro tema que me interesa mucho consultarte sobre seguridad ciudadana y para cerrar ya el tema de la relación diplomática con México, ¿cuánto les afecta en términos económicos? ¿Tienen relación económica fuerte, no tan fuerte con México? ¿Cómo están en términos de comercio bilateral?
Pues el comercio bilateral siempre ha habido una buena camaradería, pero ahora no sabemos cómo nos puede afectar, ¿no? Eh, hay que analizar las medidas que van a tomar ahora México con Ecuador. Ecuador obviamente va a tener todas las aperturas, teniendo la misma cordialidad con el tema de comercio bilateral con México. Esperemos que México actúe de la misma manera, ¿no? Pero en el campo diplomático creo que pueda afectar. Esperemos que también haya una intermediación de un país tercero que pueda tratar de solucionar este impasse que tiene Ecuador, que de una u otra manera va a tener consecuencias, para bien o para mal para el Ecuador, y desde luego Ecuador va a estar bien parado, aquí va a ir a las cortes internacionales a analizar este tema, pero yo pienso que debe solucionarse, y más que todo, el gobierno de México debe analizar muy bien del por qué está condenado el presidente, el ex vicepresidente Jorge Glass, porque con son condenas ya en firme, y no la supo oír, sino por la compaginidad de ideología que tiene con el señor Rafael Correa y otros protagonismos de Sudamérica. Correcto. Ahora, en términos de seguridad, ya yendo al tema local, a lo que les importa mucho seguramente a la mayoría de ecuatorianos y también a nosotros, los peruanos, ¿cómo está en el tema de seguridad? ¿Está funcionando las medidas que el presidente de Ecuador está implementando? ¿Hay algunas muestras de que están yendo por el camino adecuado y correcto? Al principio de cuando se tomó las medidas de seguridad que tomó el gobierno, eh, funcionó excelentemente, tanto que bajaron los niveles de criminalidad, de robos, pero últimamente en la anterior semana y con esta ha habido asesinatos, ha habido secuestros, Una ha habido. alcaldesa, entiendo, fue muerta, fue asesinada a sangre fría, ¿no? Sí, pero todavía no se aclara del motivo de por qué lo asesinaron, ¿no? Entonces, ha aumentado también las amenazas a las autoridades. La falta de recursos que tiene el Ecuador no permite dar protección a ciertas autoridades que tienen un riesgo alto para tener una protección. Entonces, todas esas medidas acarrean porque también el Ecuador no tiene presupuesto. Entonces, también el Ecuador está en conversaciones con el FMI, obviamente tiene que cumplir ciertos requerimientos para obtener crédito, porque el Ecuador prácticamente está endeudado. Y dentro de las consultas también está el trabajo por horas, que eso de una u otra forma da motivo a poder conversar, que algunas empresas se podrán acatar a esa medida laboral que para recursos internos les quedaría mejor, pero hay que analizar con pinzas todo esto. Nicolás, ha sido muy amable por atendernos, te agradezco por tu participación y te deseo muchos éxitos en tu carrera política y profesional y evidentemente un fuerte abrazo a todo ese pueblo ecuatoriano que queremos mucho y tenemos pues una muy buena relación. Así que te agradezco tus palabras finales, Nicolás. Gracias, Micronoma, por la invitación y bueno, deseando lo mejor para nuestro país, para México y que las relaciones bilaterales de Ecuador con México vayan de lo mejor y que se puedan solucionar esta aspereza que se ocurrió el día de ayer y más que todo, triunfe la democracia y la libertad y que no gane nunca la corrupción. Que triunfe la democracia y la libertad. Exactamente, coincido plenamente, me uno a tu pedido y bueno, y te deseo todo lo mejor para tu país y para tus amistades y familiares. Gracias por participar, Gracias, Norma. Nicolás. Hasta pronto. Gracias, Norma. Un saludo. Hasta pronto.